Aquí tenemos la matriz para llenar la información de las entrevistas socioemocionales. En este caso, primero aquí dice que no hay que ubicar el nombre del o la estudiante, pero yo para guiarme los coloqué arriba. Igual yo al momento de enviar el documento no lo envié así, sino que quité los nombres. Pero aquí yo los coloqué para acordarme de de cuál estudiante tiene cada número, porque este es el número de la lista según cómo están ordenados. Entonces la siguiente información que hay que llenar es el sexo, hombre o mujer, y se marca con una X la casilla que está debajo del número. Por ejemplo, el primer estudiante es Castillo, es un hombre, se marca con la X. El segundo es una mujer, se marca en el cuadro de la mujer. Yo vi que usted ya puso el total de aquí, lo coloco aquí, pero hay que seguir colocando aquí quién es hombre y quién es mujer con una X. En este caso el programa ya automáticamente hace el conteo y coloca aquí los totales, pero usted lo tiene impreso. Yo vi que lo coloco aquí, de pronto no sé si lo coloque acá porque acá ya hay aquí ya hay un espacio concreto para poner los totales. Entonces vamos a continuar. Y aquí dice la habilidad que requiere ser fortalecida en los estudiantes. Están las 5 habilidades que están en las entrevistas y aquí se va a llenar de la siguiente manera. Aquí tengo mis entrevistas de este lado. Entonces voy a irme con el primer estudiante. No consta, el primer estudiante de aquí no asiste, entonces no está marcado. Pero la siguiente estudiante es Cedeño Salazar, que está aquí. Cedeño Salazar, la entrevista que dio esta niña fue, por ejemplo, en el aspecto 1, que es el autoconocimiento, que es la misma que estamos viendo aquí. La primera habilidad, la habilidad A, ella colocó bien la respuesta. Se le ubicó que ella reconoce sus errores y está bien. Lo que yo hice entonces fue que en la siguiente habilidad, que es el manejo de emociones, una no me la contestó. Una no la contestó. Entonces yo puse que de pronto puede ser fortalecida en esa habilidad. Yo me manejé de la siguiente manera, porque en autoconocimiento solo es una pregunta, en manejo de emociones son 2 preguntas, en resolución de conflictos es una pregunta, y en toma de decisiones es una pregunta también, y en empatía sí son dos. Lo que yo hice fue que si un estudiante me respondía, si un estudiante me daba una respuesta, yo tenía que colocarle un literal C o D, que indica que el estudiante hace las cosas mal. Entonces yo inmediatamente voy a poner acá que en esa habilidad él requiere un fortalecerla. Entonces, con el siguiente aspecto, que es las percepciones sobre su entorno, eso ya se llena abajo, pero así es con esto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Serón Pincay. ¿Por qué Serón Pincay no tiene nada lleno aquí? Porque en principio no hay nada que fortalecer, porque el niño está muy bien. Serón Pincay, aquí tengo su entrevista. Marqué la primera, correcto. En la siguiente la primera también. En la siguiente la primera. En la siguiente la primera. En la siguiente la primera. Todo está bien con este estudiante. Indica que estamos muy bien con él. Mayormente son las primeras. Aquí solo que se marcó a veces positivo, pero está bien. Entonces, con este estudiante no se llena nada, porque nada requiere ser fortalecido. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con un estudiante al que una entrevista se le marcó la mayoría en literales C y D? Pues, por ejemplo, tengo el estudiante Lord Vélez. Aquí está el estudiante Lord Vélez, digo yo, un estudiante complicado. Entonces, el estudiante o no respondía a las preguntas, mayormente no respondía a las preguntas, no quería hablar. Y cuando hablaba, pues expresaba pues cosas que
que daban a entender que el muchacho difícilmente actuaría correcto. Entonces, en la mayoría de las habilidades requiere un refuerzo, porque en autoconocimiento no respondía, en manejo de emociones no respondió una y la otra se le colocó una B. En resolución de conflictos no respondió, en toma de decisiones respondió que no expresa autonomía, y etcétera. Entonces se le colocó que requiere ser fortalecido en las 4 primeras habilidades, y en empatía no, porque bueno, se le colocó una en la B y otra en la A. Como yo había dicho, solamente yo pongo que se tienen que reforzar aquellos que se les coloca C y D. B y A se puede decir que están bien. Ok, eso así se califica con todos los estudiantes. Lo siguiente que se tiene que colocar es las afirmaciones que corresponden al desarrollo de la entrevista o de la observación, porque esta matriz se llena de manera que si no se tomó una entrevista se los puede calificar a los estudiantes a través de la observación. En el caso de mi mamá, pues ella tomó a todos los estudiantes entrevistas, no calificó a nadie por observación. En este caso está vacío, esto está vacío de aquí, no se le ha llenado nada a nadie, porque en principio ningún estudiante ha expresado estar triste, ni enojado, ni preocupado, ni asustado. Ningún estudiante dijo que una situación pone en riesgo su integridad. Ningún estudiante expuso que ha sufrido situaciones de violencia o que se encuentra actualmente viviendo. Tampoco ningún estudiante dijo que tiene una percepción negativa sobre la escuela, sobre su entorno, y tampoco sobre el entorno en el que vive. Pero en el caso de que un estudiante lo haya manifestado, hay que colocar aquí. Aquí se pone eso. Y ahora, aquí dice, solo en caso de haber aplicado la entrevista. Aquí ya no se toma en cuenta la observación, obviamente. En esta parte de aquí se va a colocar si el estudiante no ha respondido preguntas del aspecto 1, que son las primeras 7 preguntas. El aspecto 1, que son las habilidades, las primeras 7 preguntas. Y abajo el aspecto 2, que son las últimas 3, las 8, las 9 y las 10. Entonces, en este caso, hubieron estudiantes que no respondieron ciertas preguntas, pero fueron 2 máximo. No hubo nadie que no respondiera 3. En ese caso de que no respondieran 3 del primer aspecto, de las primeras 7 preguntas, se coloca este estudiante no respondió al menos 3 de las 7 preguntas. En mi caso todos las respondieron. Y en el segundo caso dice no respondió una de las 3 preguntas del aspecto 2, que son las percepciones sobre su entorno. En este caso, este mismo estudiante, por ejemplo aquí, tengo que no respondió a la pregunta 8, es el estudiante Lord Vélez, que es el único que no respondió a esa pregunta de ahí. Entonces yo le marqué, efectivamente no respondió una de las 3 preguntas del aspecto 2. De ahí todo el mundo lo hizo. Y vamos a continuar con el último, que es el reporte docente. En el reporte docente se llena la zona, el distrito, el número de estudiantes evaluados con la entrevista y los que se evaluaron con la observación. En este caso se evaluaron todos los estudiantes de la lista con la entrevista. Entonces tenemos a los 39 estudiantes y 0 a través de la observación, porque no se evaluó a nadie con observación. En la básica elemental mi mamá da tercero, entonces coloco aquí. Aquí coloqué el número de estudiantes con necesidad de fortalecer sus habilidades socioemocionales. Coloqué 7 y 6, en total son 13. 13 estudiantes necesitan refuerzo en su habilidad socioemocional. ¿De dónde yo saqué este número? 7 hombres y 6 mujeres, de aquí. Voy a contar que justo en la parte de la habilidad que requiere ser fortalecida es donde cuento esos estudiantes. Cuento 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conté 13. Los cuento así porque así una X pertenece a toda la columna. Toda esta columna de aquí. Entonces, dentro de este conteo existía, por ejemplo, la primera es una mujer, como otra mujer aquí un hombre, aquí un hombre, y etcétera, así contando con todo esto. Y aquí de pronto colocar los totales que hay aquí. Por ejemplo, en esta primera parte de autoconocimiento coloqué una X y luego otra X, entonces son 2X, aquí se coloca ese total. Y listo, entonces eso sería todo.